Bienvenidos a Leyendas Yankees, donde la niebla de las Smoky Mountains susurra secretos que hielan la sangre. En este rincón de Tennessee y Carolina del Norte, los senderos ocultan más que paisajes, desapariciones misteriosas, ecos de gritos perdidos y sombras que no deberían existir. ¿Te atreves a descubrir qué acecha en la oscuridad? Suscríbete. Déjanos tu teoría en los comentarios y únete a este viaje escalofriante por las leyendas más inquietantes de América. No mires atrás, algo podría estar observándote. El susurro de las sombras en las Smoky Mountains. Era un cálido fin de semana del Día del Padre en 1969, cuando la familia Martin, oriunda de Knoxville, decidió aventurarse en un viaje de campamento a Cades Cove, un lugar idílico en el corazón del parque. Denise, un niño de 6 años con ojos curiosos y una sonrisa traviesa, estaba acompañado por su padre, su abuelo y su hermano mayor. La tradición familiar de explorar los senderos de las Smoky Mountains era un ritual anual, una escapada para disfrutar de la naturaleza y fortalecer los lazos familiares. Habían planeado acampar en Roosevelt, un sitio tranquilo, y luego caminar hasta Spence Field, cerca del legendario sendero de los Apalaches, donde pasarían la noche bajo un cielo tachonado de estrellas. La tarde del 13 de junio, alrededor de las 4:30, el ambiente era alegre. Denise y su hermano jugaban con otros niños de una familia que habían conocido ese mismo día. Los pequeños, llenos de energía, tramaron una travesura: esconderse detrás de unos arbustos para sorprender a los adultos. Los mayores, entretenidos en sus conversaciones, apenas prestaron atención al juego, acostumbrados a las risas y correrías infantiles. Denise, con su chaqueta verde y sus zapatos Oxford, se ocultó tras un arbusto frondoso, esperando el momento perfecto para saltar y provocar risas. Pero algo salió mal, terriblemente mal. Pasaron 5 minutos, un lapso que en un bosque tan vasto puede sentirse como una eternidad. Los adultos llamaron a los niños para regresar al campamento, y uno a uno fueron saliendo de sus escondites. Todos, menos Dennis. Su padre, Bill Martin, notó la ausencia de su hijo y con un nudo en el estómago se acercó al arbusto donde lo había visto por última vez. «Denise, sal de ahí», gritó esperando escuchar una risita infantil. Silencio. Revisó detrás del arbusto, apartando ramas con manos temblorosas. Nada, ni rastro del pequeño. La preocupación se transformó en pánico. Bill corrió por el sendero de los Apalaches, gritando el nombre de su hijo, sus pasos resonando en la quietud del bosque. Recorrió casi 2 millas, una distancia imposible para un niño de 6 años, antes de aceptar que necesitaba ayuda. Lo que siguió fue una movilización sin precedentes. Los guardabosques del parque fueron alertados, y pronto se organizó la mayor operación de búsqueda en la historia del Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes. Más de 400 personas, incluyendo miembros de la Guardia Nacional y un grupo élite de boinas verdes, peinaron un área de 56 millas cuadradas. Pero las condiciones eran traicioneras. Esa misma noche, una tormenta desató 3 pulgadas de lluvia en pocas horas, transformando los senderos en lodazales y sumiendo el bosque en una niebla tan densa que apenas se veía a unos metros. Las temperaturas cayeron a 10 grados Celsius, un frío cruel para un niño perdido, vestido solo con una camiseta y pantalones cortos. El terreno, lleno de pendientes escarpadas, barrancos y fauna peligrosa como osos y serpientes venenosas, parecía conspirar contra la búsqueda. A medida que los días pasaban, la esperanza se desvanecía como la niebla al mediodía. Sin embargo, surgieron pistas que añadieron un giro perturbador al caso. Un grupo de boinas verdes encontró huellas cerca de un arroyo,
huellas que podrían haber pertenecido a un niño. Una de ellas era de un zapato Oxford, como los que llevaba Dennis, pero la otra era de un pie descalzo. ¿Cómo podía un niño perder un zapato en un terreno tan hostil y seguir caminando? Los guardabosques descartaron la pista, atribuyéndola a los Boy Scouts que ayudaban en la búsqueda. Pero Dwight MacArthur, un guardabosques retirado y autor, afirmó años después que esas huellas eran de Dennis. La idea de que un niño descalzo vagara por un bosque lleno de peligros no encajaba. ¿Qué o quién se lo había llevado? La búsqueda continuó con fervor, pero el tiempo no estaba de su lado. Para el 26 de junio, el número de voluntarios se redujo a 1000, y 3 días después, el esfuerzo se dio por terminado. Dennis Martin, un niño lleno de vida, se había desvanecido sin dejar rastro. Pero la historia no termina ahí. Años más tarde, David Paulides, autor de Missing 411, entrevistó a una familia que acampaba en la zona el día de la desaparición. Habían preguntado a un guardabosques dónde podrían ver osos, y este los llevó a un punto específico del parque. Allí, uno de los niños escuchó un grito escalofriante y vio algo que aún hoy hiela la sangre. Una figura grande, peluda, corriendo por la ladera de una montaña con algo colgado sobre su hombro. No era un oso. La criatura se movía con agilidad, esquivando árboles en 2 o 3 patas, llevando una carga que parecía humana. La familia informó el avistamiento a los investigadores, pero nadie les dio importancia. Solo cuando Paulides lo descubrió, el relato salió a la luz, sembrando una pregunta inquietante. ¿Qué se llevó a Dennis Martin? Ecos en la niebla de las montañas Smoky. El velo de niebla que cubre las Smoky Mountains no solo oculta los picos, sino también verdades que se deslizan entre las sombras. En este rincón de Tennessee y Carolina del Norte, donde los senderos parecen susurrar con cada paso, las historias de lo inexplicable se entrelazan con la brisa fría. ¿Qué secretos guardan estas montañas que solo se revelan a quienes se aventuran demasiado lejos? Mientras la oscuridad se cierne sobre los Apalaches, continuamos nuestro viaje per el corazón de estas leyendas urbanas, donde cada relato parece abrir una puerta a lo desconocido. Prepárate, porque lo que viene a continuación te hará cuestionar lo que acecha más allá de la luz de tu linterna. En las profundidades de Blanket Mountain, un pico menos conocido que se alza en la frontera entre Tennessee y Carolina del Norte, la niebla es más que un fenómeno natural. Es un manto que parece guardar los gritos de los perdidos. Su nombre, inspirado en la densa bruma que envuelve su cima a 4.681 pies, evoca un paisaje donde la realidad se difumina. El sendero que lleva a su cumbre, conocido como un Manway, es un camino primitivo, apenas marcado, que desafía incluso a los excursionistas más experimentados. Rocas sueltas, raíces traicioneras y pendientes empinadas hacen de esta caminata una prueba de resistencia. Pero no es el terreno lo que hace temblar a quienes lo recorren. Es el eco de una voz que clama por ayuda. Una voz que no pertenece a nadie que puedan encontrar. Hace algunos años, una pareja, Mark y Elena, decidió conquistar Blanket Mountain. Él, un fotógrafo apasionado, se detenía a capturar cada detalle del bosque, mientras ella, más atlética, avanzaba a paso rápido hacia la cima. Para mantenerse en contacto en un sendero tan remoto, llevaban walkie-talkies, un hábito que habían perfeccionado en caminatas anteriores. Habían recorrido este Manway antes sin incidentes, así que la jornada comenzó con la confianza de la rutina. Elena llegó primero a la base de una antigua torre de vigilancia contra incendios, un esqueleto de metal oxidado que se alzaba como un centinela olvidado.
Mientras esperaba a Mark, disfrutando de la vista brumosa, un grito desgarrador rompió el silencio. ¡Ayuda! La voz, aguda y desesperada, parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Elena, con el corazón acelerado, tomó su walkie-talkie. «Mark, ¿eres tú? ¿Estás bien?» La respuesta de su esposo fue inmediata, pero su voz estaba cargada de confusión. «No fui yo. ¿Tú gritaste?» Ninguno de los dos había emitido el sonido, pero el eco aún resonaba en sus oídos. Mark, aún ascendiendo, aceleró el paso, escudriñando el bosque. El silencio volvió, pero no por mucho. Minutos después, otro grito cortó el aire, más claro, más urgente. ¡Ayuda! Esta vez, Mark no llamó a Elena. Sabía que no era ella. Gritó hacia el bosque preguntando quién estaba allí, pero solo el viento respondió. ¿Quién pedía auxilio en un sendero donde no había nadie más? Cuando Mark finalmente alcanzó la cima, exhausto y nervioso, Elena lo esperaba con los ojos abiertos de par en par. Apagaron los walkie-talkies, ya no necesarios ahora que estaban juntos, y compartieron sus experiencias. Mientras hablaban, un tercer grito los congeló. Esta vez, ambos lo escucharon claramente, un lamento que parecía surgir de la niebla misma. Corrieron hacia la dirección del sonido, gritando, buscando cualquier señal de una persona herida. Nada. Ni huellas, ni ramas rotas, ni un solo indicio de vida. Derrotados, descendieron a la estación de guardabosques en Elkmont y reportaron lo sucedido. Los guardabosques organizaron una búsqueda, pero regresaron con las manos vacías. Era una broma del viento, un eco atrapado en la montaña, o algo más oscuro que imitaba la desesperación humana. La leyenda de Blanket Mountain no es nueva. Excursionistas han susurrado sobre estas voces durante años, relatos que circulan en foros de caminantes y fogatas nocturnas. Algunos dicen que son los ecos de un alma perdida, atrapada en un bucle eterno. Otros creen que algo en la montaña juega con los vivos, atrayéndolos hacia lo desconocido. Si escuchas un grito en Blanket Mountain, ¿te atreverías a seguirlo? La respuesta podría llevarte más allá del sendero, a un lugar del que no regresas. El misterio se intensifica cuando nos adentramos en Nolan Creek Trail, un sendero que serpentea desde Bryson City, Carolina del Norte, hasta el majestuoso Clingmans Dome. Con una ganancia de elevación de 2.500 pies, este camino es un desafío, pero su belleza es innegable. Arroyos cristalinos, bosques frondosos y vistas que quitan el aliento. Sin embargo, bajo su encanto, yace una historia que ha hecho temblar a los excursionistas nocturnos. ¿Qué acecha en las sombras de Nolan Creek, donde los gritos de una niña perdida aún resuenan? Hace mucho tiempo, en los días de los pioneros, una joven llamada Abigail vivía en una granja cerca de Nolan Creek. Era una niña curiosa, siempre explorando los bosques que rodeaban su hogar. Una tarde, mientras jugaba, se alejó demasiado. El sol comenzó a ocultarse, y Abigail, perdida en la espesura, empezó a gritar por su padre. «Papá, ayúdame». Su voz, llena de miedo, se desvanecía entre los árboles. Su padre, un hombre robusto llamado Thomas, notó su ausencia al caer la noche. Al escuchar los gritos lejanos, tomó una linterna de aceite y se adentró en el bosque, siguiendo el sonido de la voz de su hija. La buscó incansablemente, gritando su nombre mientras la luz de su linterna parpadeaba entre la niebla. Los gritos de Abigail y Thomas se entrelazaban en una danza trágica, pero el bosque parecía conspirar contra ellos. Horas después, los gritos cesaron. Días más tarde, los vecinos encontraron el cuerpo de Thomas, tendido junto a su linterna apagada, con una expresión de angustia congelada en el rostro.
Abigail, sin embargo, nunca fue hallada. Desde entonces, los excursionistas que recorren Noland Creek Trail al anochecer han reportado fenómenos inquietantes. Algunos ven el débil resplandor de una linterna de aceite balanceándose en la distancia, como si Thomas aún buscara a su hija. Otros escuchan los gritos de una niña, seguidos por la voz grave de un hombre llamándola. ¿Son los ecos de una tragedia atrapada en el tiempo, o algo más siniestro que imita sus voces para atraer a los curiosos? Una noche reciente, un grupo de excursionistas acampó cerca de Noland Creek. Mientras preparaban su fogata, uno de ellos, un joven llamado Javier, juró haber visto una luz parpadeante entre los árboles. Pensando que era otro campista, se acercó, pero la luz desapareció. Momentos después, un grito infantil perforó la noche, seguido por un ¡Abigail!, que hizo que todos se paralizaran. Corrieron hacia el sonido, linternas en mano, pero encontraron solo oscuridad. Al día siguiente, al revisar sus grabaciones, descubrieron un EVP escalofriante. Una voz susurrante que decía: «No me dejes aquí». ¿Qué fuerza mantiene viva esta tragedia y qué busca en los vivos? Mientras el sol se pone y las Smoky Mountains se sumergen en la penumbra. Otro relato emerge desde Roaring Fork Motor Nature Trail, un camino escénico cerca de Gatlinburg, Tennessee. Este sendero de 5 millas y media, bordeado por bosques antiguos y ruinas de granjas pioneras, es un viaje al pasado. Pero cuando cae la noche, el camino se transforma. ¿Te atreverías a conducir por Roaring Fork después del anochecer, sabiendo que una figura solitaria podría aparecer al borde del camino? A principios del siglo XX, una tragedia marcó esta región. Una cabaña, posiblemente de la familia Ogle, se incendió en una noche helada. Las llamas devoraron la madera y aunque la mayoría escapó, una joven llamada Lucy no lo logró. Su muerte fue un golpe para la comunidad, pero su historia no terminó ahí. Poco después, un jinete llamado Foster cabalgaba por el área, cuando vio a una joven descalza al borde del camino. Su belleza era casi sobrenatural, con el cabello ondeando en el viento frío. Preocupado, Foster le ofreció llevarla a casa. Ella aceptó, montando detrás de él en silencio. Al llegar a una cabaña cercana, Lucy desmontó, le dio las gracias y desapareció en la oscuridad. Foster no podía sacarla de su mente. Una semana después, regresó a la cabaña, decidido a pedir su mano. Pero cuando habló con los habitantes, sus rostros palidecieron. Lucy murió hace meses en un incendio, le dijeron. ¿A quién había llevado Foster en su caballo? Desde entonces, los conductores que recorren Roaring Fork por la noche han reportado avistamientos de una joven descalza caminando sola. Algunos, movidos por la compasión, se detienen para ofrecerle ayuda, solo para descubrir que desaparece al acercarse. Otros la ven entrar en una de las cabañas abandonadas, pero al investigar, encuentran solo polvo y silencio. ¿Es Lucy un espíritu atrapado, buscando su hogar perdido, o algo más que usa su rostro para atraer a los incautos? Sombras que cantan y maldiciones silenciosas. En las Smoky Mountains, donde la niebla se arremolina como un susurro vivo y los árboles parecen murmurar secretos antiguos, el aire está cargado de una energía que no se explica con facilidad. Cada sendero, cada claro, cada rincón de este parque nacional parece guardar una historia que desafía la lógica y despierta un escalofrío profundo. ¿Qué fuerzas invisibles acechan en estas montañas, esperando a los desprevenidos? Mientras la oscuridad se cierne y la bruma oculta los contornos del mundo, nos adentramos en relatos que te harán mirar 2 veces las sombras. Prepárate, porque lo que sigue es un descenso hacia lo inexplicable,
donde las leyendas se convierten en advertencias y el pasado se niega a descansar. En el corazón de estas montañas, donde los senderos se pierden en la espesura, habita una figura de pesadilla sacada de la mitología cherokee. Spearfinger, la bruja de dedos afilados, conocida también como Vestido de Piedra. Su nombre evoca tanto su terrorífica habilidad como su invulnerabilidad. No es una criatura común, sino una entidad cuya presencia resuena como un trueno lejano. Su dedo índice, afilado como la obsidiana, puede atravesar carne, hueso e incluso armaduras con una facilidad escalofriante. Su piel, dura como el granito, desvía flechas y cuchillos, haciéndola casi indestructible. Pero su verdadero horror no radica solo en su fuerza, sino en su astucia. Spearfinger no solo caza, engaña. Se dice que esta criatura recorre los bosques del este de Tennessee y el oeste de Carolina del Norte, moviéndose con pasos que resuenan como rocas cayendo sobre el suelo del bosque. A su lado, un cuervo oscuro vuela, y su canto inquietante, una melodía suave y siniestra, ha llevado a algunos a llamarla la sirena de las Smokies. Pero lo que la hace verdaderamente temida es su capacidad para cambiar de forma. Puede tomar la apariencia de cualquiera: una madre, un amigo, una anciana de rostro amable. Esta habilidad le permite acercarse a sus presas, especialmente a los niños, a quienes atrae con promesas de seguridad. ¿Cómo sabes si la anciana que te ofrece ayuda en el bosque es realmente quien parece? Una noche, hace décadas, un grupo de niños cherokee jugaba cerca de una fogata en un claro boscoso. Una anciana apareció, envuelta en una manta raída, ofreciéndose a peinarles el cabello. Los niños, confiados, aceptaron, y uno a uno se durmieron bajo sus caricias. Pero cuando la luna alcanzó su cenit, la anciana reveló su verdadera forma. Con un movimiento rápido, su dedo de obsidiana cortó el aire y uno de los niños desapareció en la noche. Los demás despertaron gritando, pero la figura ya se había desvanecido en la niebla. Desde entonces, los cherokee evitaban viajar solos, temiendo que Spearfinger estuviera al acecho, escondida tras un rostro familiar. Sin embargo, la historia de Spearfinger no es solo de terror, sino también de resistencia. Los cherokee, cansados de sus ataques, idearon un plan. Un curandero sabio lideró a los guerreros en una emboscada. Cavaron un pozo profundo, cubierto con ramas y hojas, y encendieron una fogata para atraer a la criatura con el humo. Cuando Spearfinger apareció, disfrazada de anciana, el curandero vio a través de su engaño. Una lanza voló hacia ella, pero se quebró contra su piel pétrea. Las flechas de los guerreros se astillaron sin dejar marca. Furiosa, Spearfinger cargó, pero cayó en el pozo. Aún atrapada, su fuerza era inmensa, y los cherokee temieron no poder derrotarla. Fue entonces cuando los seres celestiales intervinieron. Un pájaro, cantando corazón, 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 señaló su único punto débil: el corazón que ella protegía en su mano derecha. Un guerrero, guiado por un segundo ser disfrazado de pájaro, disparó una flecha que cortó su muñeca, exponiendo el corazón. Otro guerrero lo atravesó, y Spearfinger cayó, su reinado de terror terminado. Aún hoy, los cherokee hablan de ella, señalando puentes de piedra que supuestamente construyó y advirtiendo sobre ancianas solitarias en el bosque. ¿Y si Spearfinger no está realmente muerta? Algunos excursionistas han reportado encuentros inquietantes. Una anciana que ofrece peinarles el cabello, un cuervo que los observa desde las ramas, un canto suave que se desvanece en la niebla. Si escuchas su melodía en el bosque, ¿te arriesgarías a mirar atrás? En Gatlinburg, Tennessee, el restaurante Greenbrier
ofrece una experiencia que combina elegancia con un escalofrío sobrenatural. En los años 30, este lugar no era un comedor de lujo, sino un albergue rústico donde los viajeros buscaban refugio. Entre ellos estaba Lydia, una joven cuya vida se deshizo en una tragedia que aún resuena en las paredes del edificio. ¿Qué harías si el amor de tu vida te abandonara en el altar, solo para descubrir que una bestia mítica lo arrancó de este mundo? Lydia estaba lista para casarse, vestida de blanco, con el corazón lleno de promesas. Pero su prometido nunca llegó. La humillación y el dolor la consumieron, y en su desesperación se quitó la vida en el albergue, colgándose de una viga sobre lo que ahora es la barra del restaurante. La leyenda dice que las marcas de la cuerda aún son visibles, un recordatorio mudo de su sufrimiento. Pero la historia da un giro aún más oscuro. Se dice que su prometido no la abandonó por cobardía. Fue destrozado por el Wampus Cat, una criatura de 6 patas con ojos brillantes que acecha los Apalaches. Lydia, sin saberlo, murió creyendo que había sido traicionada. Hoy, los visitantes del Greenbrier reportan avistamientos de una figura etérea en las escaleras, una joven que llora en silencio. Los médiums que han visitado el lugar aseguran que Lydia es un espíritu gentil, pero atrapado en su dolor. Sin embargo, no es la única presencia. En los días en que el albergue tenía una piscina, un niño perdió la vida en sus aguas. Su espíritu, juguetón pero inquieto, parece habitar bajo las escaleras, donde el personal ha colocado un juego de canicas en su honor. Cuando el restaurante está lleno de risas y bullicio, los vasos a veces caen de la barra sin explicación, como si el niño respondiera al caos con travesuras. Los camareros susurran que, en las noches tranquilas, se escuchan risitas infantiles y el sonido de canicas rodando por el suelo. ¿Te sentarías a cenar sabiendo que 2 espíritus observan desde las sombras? En Kate's Cove, una de las zonas más históricas del parque, el pasado se aferra al presente con uñas y dientes. Aquí, donde los Cherokee cazaban y los colonos construyeron sus vidas, una historia de amor, miedo y venganza ha dejado una marca imborrable. ¿Qué sucede cuando rompes una promesa hecha a un alma que no descansa? La respuesta yace en la leyenda de la cubierta de maldiciones. Mavis y Basil Stepp eran una pareja sencilla que vivía en una cabaña junto al arroyo Whistling Branch. Mavis, una experta costurera, tenía un miedo paralizante a los rayos, un temor nacido de una vieja creencia. Aquellos nacidos durante una tormenta eléctrica estaban destinados a morir por una. Mavis, nacida en una noche de truenos, evitaba salir bajo la lluvia y nunca dormía en camas de metal. Entre sus creaciones más preciadas estaba una colcha de retazos hecha con las camisas de franela de Basil, apodada la cubierta de maldiciones. El nombre venía de una discusión acalorada en la que Basil, usando una de esas camisas, dejó salir palabras que Mavis nunca olvidó. Cuando Mavis murió de una enfermedad, le hizo prometer a Basil 2 cosas: nunca vender sus colchas y nunca usarlas en una cama de metal. Basil, aún joven, aceptó sin pensar demasiado. Años después, se casó con Jane, una mujer mucho más joven que insistió en reemplazar su cama de madera por una de metal. Una noche fría, Jane pidió una colcha para calentarse. Basil, sin recordar la promesa, tomó la cubierta de maldiciones y la colocó sobre la cama. Horas después, Jane despertó con un grito. Al pie de la cama, una figura femenina, con el rostro lleno de furia, los miraba fijamente. Antes de que Basil pudiera reaccionar, la figura desapareció. Él intentó calmar a Jane, atribuyéndolo a una pesadilla. Pero al amanecer, un destello cegador llenó la habitación, seguido de humo.
Cuando Jane abrió los ojos, encontró a Basil en el suelo, quemado hasta los huesos, como si un relámpago lo hubiera alcanzado en una noche sin tormenta. ¿Era Mavis vengándose desde el más allá? La cubierta de maldiciones pasó a las hijas de la familia y se dispersó por la comunidad. Los lugareños advierten: si encuentras una colcha de franela roja, pregunta por su origen. Si es la cubierta de maldiciones y la usas en una cama de metal, el destino de Basil podría ser el tuyo. ¿Te arriesgarías a cubrirte con una colcha que lleva una maldición? El llamado de lo oculto en las Smoky Mountains. En las Smoky Mountains, donde la niebla se aferra a los picos como un suspiro atrapado en el tiempo, el silencio nunca es solo silencio. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento, parece llevar un mensaje de un pasado que se niega a desvanecerse. Estas montañas, con su belleza salvaje y su historia impregnada de misterio, son un lienzo donde lo real y lo imposible se entrelazan. ¿Qué secretos finales guardan estas tierras brumosas? ¿Y quiénes son los que aún buscan ser encontrados? Mientras el crepúsculo tiñe el cielo de púrpura, nos adentramos en los últimos relatos de este viaje escalofriante, donde la línea entre la vida y lo que acecha más allá se desvanece como la niebla al amanecer. En lo profundo del parque, cerca de Gatlinburg, Tennessee, se encuentra el cementerio White Oak Flats, un lugar donde los robles blancos dan sombra a las tumbas de los primeros colonos. Establecido a principios del siglo XIX, este camposanto alberga las lápidas desgastadas de familias fundadoras como los Ogle y los Maple, cuyos nombres aún resuenan en la historia de la región. Pero cuando el sol se oculta y la noche envuelve el cementerio, algo despierta entre las lápidas. ¿Qué hace que un lugar de descanso eterno parezca más vivo en la oscuridad que bajo la luz del día? Los lugareños y visitantes han susurrado durante generaciones sobre fenómenos que desafían la razón. En las noches ventosas, cuando el aire silba entre los árboles, algunos dicen escuchar sus nombres murmurados en la brisa, como si las tumbas mismas los llamaran. Otros han visto figuras etéreas, siluetas completas que se alzan entre las lápidas, inmóviles, observando. Los cazadores de fantasmas, armados con grabadoras, han capturado EVP inquietantes, susurros que piden ayuda, risas lejanas, o incluso un ¿por qué estás aquí?, que hiela la sangre. Una noche, un grupo de adolescentes se coló en el cementerio, buscando emociones. Mientras grababan, una voz clara, no humana, emergió en la grabación. «Vete ahora». Al revisar el video, notaron una sombra que no estaba allí cuando filmaron. ¿Son los espíritus de los colonos protegiendo su descanso? ¿O algo más oscuro que usa el cementerio como su dominio? Nadie ha identificado nombres específicos para estas apariciones, pero la sensación de ser observado es constante. Los visitantes diurnos sienten una calma extraña, pero al anochecer, el cementerio parece cobrar vida. Si caminas entre las lápidas de White Oak Flats después del atardecer, ¿te atreverías a responder si escuchas tu nombre? La respuesta podría llevarte a un encuentro que no olvidarás. Más allá del cementerio, en lo profundo de las Smoky Mountains, se susurra sobre un lugar que pocos han visto y nadie ha encontrado: el lago Atagahi, un cuerpo de agua místico que, según la leyenda cherokee, solo se revela a los puros de corazón. Oculto en un rincón secreto del parque, este lago de aguas violetas, alimentado por manantiales subterráneos, es un santuario de belleza sobrenatural. ¿Qué tan lejos irías para encontrar un lugar que promete sanación y paz, pero castiga a quienes traicionan su santidad? La leyenda cuenta que un valiente cherokee, agotado por un invierno cruel,
descubrió el lago tras días de oración y ayuno. Sus aguas brillaban bajo la luz de la luna y su belleza lo dejó sin aliento. Juró regresar, pero meses después, la hambruna lo llevó de vuelta en un estado de desesperación. Al llegar, vio un oso negro bebiendo del lago. Sin pensar, disparó una flecha que atravesó al animal. El oso cayó al agua, pero emergió ileso, hablando en lengua humana. «Me has traicionado». El valiente no sobrevivió a ese encuentro, y su cuerpo fue encontrado días después, sin marcas visibles. Desde entonces, el lago Atagahi se ocultó a los humanos, visible solo para aquellos que demuestren verdadera pureza. Sin embargo, la leyenda ofrece una pista. Desde la cima de Clingmans Dome, al amanecer, la niebla que se eleva de un valle lejano podría señalar la ubicación del lago. Excursionistas han intentado seguir esta pista, pero los que se acercan demasiado regresan desorientados, hablando de un aleteo de 1000 pájaros que los desvía del camino. Una joven, Clara, afirmó haber visto el lago en un sueño tras meditar en la cima. Siguiendo su instinto, caminó hacia un valle oculto, pero al acercarse, un cuervo graznó y la niebla se cerró a su alrededor. Cuando despertó, estaba de vuelta en el sendero, sin recordar cómo llegó allí. ¿Es el lago Atagahi un paraíso perdido o una trampa para los codiciosos? Si lo buscas, prepárate para demostrar tu valía. El último relato nos lleva a un Metteri que combina riqueza y fatalidad. La mina de oro perdida de las Smoky Mountains. En el siglo XIX, un colono, posiblemente Perry Schultz, descubrió una veta de oro puro en un lugar recóndito del parque. Trabajaba en secreto, extrayendo el metal bajo la cobertura de la noche y escondiéndolo en su granja cerca de Greenbrier. Pero la codicia atrae sombras. Algunos dicen que bandidos lo asesinaron para robar su secreto. Otros, que los Cherokee, conocedores de la mina, la sellaron para protegerla. Hay quienes creen que la mina colapsó por causas naturales, sepultando su tesoro para siempre. ¿Qué tan lejos irías por una fortuna que podría costarte la vida? Los registros históricos son ambiguos. Schultz, listado como agricultor en los censos de 1860 y 1870, tenía una carta para explotar minerales en Greenbrier, pero el oro no estaba incluido. Sin embargo, los rumores persisten. Se dice que sus descendientes lo vieron regresar con pepitas de oro escondidas en sus botas. En 1967, un hombre llamado Walt Rice, que vivía en la antigua propiedad de Schultz, afirmó haber encontrado una olla de barro con monedas de oro y plata valoradas en decenas de miles de dólares. Pero la historia tiene grietas. No hay registros periodísticos confiables, ni fotos de las monedas, ni pruebas concretas. ¿Fue un hallazgo real o una exageración para alimentar la leyenda? Aún hoy, los buscadores de tesoros recorren Greenbrier, siguiendo mapas antiguos y rumores. En el 2023, un excursionista afirmó haber encontrado una moneda de oro cerca del arroyo Porters, pero al intentar regresar al lugar, la niebla lo desorientó y nunca encontró el sitio de nuevo. Algunos dicen que la mina está maldita, protegida por espíritus que castigan a los codiciosos. Otros creen que Schultz nunca encontró una mina, sino un alijo ya existente, y que su historia fue amplificada por el folclore. Si encuentras una moneda de oro en las Smoky Mountains, ¿la tomarías sabiendo que podrías despertar algo antiguo? Mientras el sol se pone sobre las Smoky Mountains, dejando tras de sí un manto de niebla y misterio, estas historias nos recuerdan que este lugar es más que un paisaje. Es un tapiz de tragedias, promesas rotas y secretos que el tiempo no ha borrado.
Desde la desaparición de Dennis Martin hasta los ecos de Spearfinger, desde las apariciones en White Oak Flats hasta la esquiva mina de oro, cada relato es una advertencia. No todo en estas montañas es lo que parece. ¿Te atreverías a explorar sus senderos al anochecer, sabiendo que algo podría estar observándote? La niebla sigue cayendo, y con ella, los susurros de los perdidos. Tal vez, en tu próxima caminata, escuches un grito en Blanket Mountain, veas una linterna parpadeando en Noland Creek, o encuentres una colcha roja que no deberías tocar. Las Smoky Mountains no solo guardan belleza, guardan secretos que esperan ser descubiertos o temidos. Quédate con estas historias y la próxima vez que camines bajo su sombra, recuerda, no estás solo.